Bueno, hemos invitado hoy a Gonzalo Guzmán Coraita. Es un muy reconocido abogado, es además el titular de Salta Transparente y en los últimos días me parece que ha puesto en el eje de la información en Salta uno de los temas que nos preocupan mucho desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia. Además de todo lo que tiene que ver con el crimen de las turistas francesas, todo lo que ha pasado, creo que todo el proceso ha terminado la justicia con un cuestionamiento muy fuerte por parte de la sociedad. Yo les decía hace un rato que el terremoto que significó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos que fue como la frutilla del postre para terminar de desprestigiar a todo esto que ya venía fuertemente desprestigiado. Pero además, Gonzalo, a quien lo vamos a saludar y vamos a agradecer que nos esté acompañando. No, al contrario, muchas gracias. Nos ha contado que va a iniciar el jury a los dos jueces que condenaron a Santos Clemente Vera. Efectivamente, sí. Concluida la feria, corresponde ya que se convoque a este jury, a este tribunal de enjuiciamiento. Recordemos que el 26 de diciembre el diputado José Gaufín presentó la denuncia formal, digamos, la verdad que destacar esa presentación, fue el único que lo hizo. El Procurador General de la provincia, que podría haberlo hecho, no lo hizo, planteó formalmente la denuncia después de ese terremoto que vos comentás, que realmente es así, de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tan contundente, tan directo, tan crudo. Digamos, uno cuando lo lee, está acostumbrado a leer fallos de la Corte, encontrar esa severidad con la que se ha dirigido con respecto a quienes tuvieron a cargo la responsabilidad de juzgar a Santos Vera, ¿no? Decirles que no han aplicado el derecho, que han interpretado mal un fallo, la doctrina Casal la han mal interpretado y la mal aplicado, que se han violentado las garantías constitucionales de defensa en juicio de una persona imputada. Realmente es gravísimo y realmente es un verdadero sacudón a todo nuestro sistema judicial, no solamente al Tribunal de Impugnación. Recordemos, este proceso ha sido cuestionado desde su inicio, desde el momento cero de la investigación. Porque además se han tomado atribuciones que no tenían. Efectivamente, si consideraba el Tribunal de Impugnación, lo dice el fallo de la Corte, que tenían que anular el fallo, correspondía un reenvío a la instancia inferior para que se inicie nuevamente un juicio, cosa que no ha sucedido y que ahora tienen que realizar, ¿verdad? Y también la Corte local, la Corte de Salta, que en definitiva ha confirmado el fallo y lo que no les ha concedido el recurso extraordinario, y el imputado, a través de un recurso de queja, pudo llegar a la Corte Suprema y revertir, dar vuelta la situación. Claro, ¿no? porque aquí hay dos responsabilidades, la del Tribunal de Impugnación y de la Corte Suprema, que termina avalando lo hecho. Es un tema que hay que también fijarse, poner el foco en aquella Corte, en aquella conformación, porque también, digamos, tienen que responder ante la sociedad. Es realmente un indicio muy bueno de que haya hoy una denuncia formal. La presidenta de la Corte, la doctora Teresa Ovejero, tiene la responsabilidad ahora de activar el procedimiento, tiene que convocar al Tribunal de Enjuiciamiento, tiene 2 días para hacerlo, desde que empezó la feria, y una vez constituido el Tribunal de Impugnación, empezar paso a paso cada uno de las etapas en las que está previsto este procedimiento, ¿no? Ahora, Gonzalo, yo decía hace un rato que si ha tenido, digamos, condimentos nocivos esta causa, que ha tenido interferencias fundamentalmente y contaminaciones. Una de las grandes contaminaciones fue la contaminación política, a tal punto que terminó el mismo exgobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, en el centro de las críticas, y a quien se responsabiliza, en definitiva, siendo una causa judicial, termina cayendo la responsabilidad de cada vez que se habla del crimen de las turistas francesas, los dardos van hacia Urtubey, por la contaminación política. El tema es que en la integración del jury hay mucho condimento político. Entonces, quería llegar a este punto y preguntarte, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué grado de confianza puede dar este jury a partir de esto, digamos, un jury integrado por mucho condimento político y con un condimento político muy fuerte justamente en las críticas a la causa? Sí, es una muy buena pregunta y es la mayor preocupación. Digamos, cómo está constituido nuestro Tribunal de Impugnación es eminentemente político, digamos. Está integrado por distintos estamentos, porque así lo prevé la ley, que tiene que ser el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Abogacía,
Pero ¿cómo está constituido? Lo preside la presidenta de la Corte y está integrado, además de la doctora Teresa Ovejero, que es juez de Corte, por el doctor López Viñal, que es juez de Corte. Lo integran 2 senadores. Que ahí me detengo, porque si hay alguien que está señalado como del círculo íntimo de Juan Manuel Urtubey, es el doctor López Viñal. Efectivamente. O sea, que ahí ya, eso ya conoce todo el mundo, es así. Es claro. un vínculo muy estrecho, que viene incluso, bueno, de antaño, ¿no? Pero es así, el círculo es muy estrecho entre ese funcionario y el ex gobernador. 2 senadores integran también este tribunal y 2 diputados. Y por la abogacía, digamos, lo designa la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, han designado a 2 funcionarios legislativos, el doctor López Miró por la Cámara de Senadores, que es abogado, y el doctor Pedro Mellado por la Cámara de Diputados. Y el elenco lo cierra el fiscal de Estado, que también integra el Tribunal. Es decir, que es un órgano eminentemente político, ¿verdad? En una causa con altísima contaminación política. Efectivamente. Entonces esto hace ruido. Hace ruido, y si uno ve la historia de esta institución desde que la tenemos incorporada a nuestro sistema, yo que recuerde, no encontramos antecedentes de jurados de enjuiciamiento, de juris, que se hayan iniciado contra magistrados que han terminado con la sanción de apartarlos del cargo, ¿verdad? Y eso que hemos tenido situaciones muy sensibles y complejas. Hace casi una década recordaremos aquel caso de ese niñito que murió víctima de la violencia realmente brutal de sus guardadores. Quedó digamos, en evidencia todo un sistema en donde participaban jueces de familia, asesoría de incapaces y demás. El jury hacia 2 funcionarios, un juez de familia y una asesora de incapaces, que terminó, digamos, con su absolución. El caso muy semejante al triste caso Lucio de La Pampa, ¿verdad? Lo tuvimos en Salta 10 años atrás. Y lamentablemente la información no está disponible. Uno quisiera tener la información, entrar a la página del Poder Judicial y poder saber las distintas intervenciones del jurado de enjuiciamiento y cómo han sido sus veredictos, pero esa información no está publicada. Pero de lo que ha trascendido periodísticamente siempre los resultados han sido negativos, ¿no? Creo que ahí hay una materia pendiente, ¿no? Sí. Lo hablé hace no mucho aquí con la doctora Sonia Margarita Escudero. Sí. Me decía que esta es una materia pendiente en la que hay que trabajar y que indudablemente hay que reformar. Yo me acordaba ese día de un caso emblemático cuando integraba el jury Manuel Santiago Godoy, el indio Godoy, que era presidente de la Cámara de Diputados, y tenía que juzgar a jueces que tenían causas contra él. Claro. Nunca se abstuvo de decir, no, como tengo un juez que tiene causas en contra mía, me voy a abstener. Nunca se abstuvo. No. Entonces, digamos, no tan solo es el ser, sino el parecer. Efectivamente, sí. Y eso tiene que ver con el descrédito que tiene el Poder Judicial en la sociedad, ¿verdad? Siempre es interesante leer los comentarios en las redes sociales y demás. Y bueno, digamos, comentarios eran, bueno, que es una buena noticia de que se inicie un jury, porque digamos la sociedad tiene que saber qué pasa con quienes han sido responsables de condenar a alguien a cadena perpetua, pero también, digamos, la falta de esperanza, es decir, son todo lo mismo, esto es un tribunal eminentemente político, pero digamos, no vamos a tener resultados. Ojalá que nos equivoquemos, que esa percepción no sea la real y tengamos un jurado de enjuiciamiento que realice las cosas como corresponden, que tengan la oportunidad estos 2 jueces denunciados, que son Martini Bonari y Arias Nayar, de poder ejercer su derecho de defensa y que tengamos una sentencia justa. O sea, que ellos tengan el derecho de defensa que no le dieron a Santo Clemente Vera, ¿no? Exactamente. Así que bueno, hay que estar atentos. Ahora, el primer paso lo tiene, digamos, la manija la tiene la doctora Teresa Ovejero, la presidenta de Corte, que tiene que convocar al jurado de enjuiciamiento. Claro, en este caso, este jury tiene una espada de Damocles encima, que es el fallo de la Corte Suprema. Efectivamente. Es decir, al tener una instancia como el de la Corte Suprema de Justicia que dice hicieron todo mal, es muy difícil decir hicieron todo bien. Efectivamente. ¿No? Digamos, así que ahí hay un problema. Por eso es un terremoto. Digamos, vos hablabas de la palabra terremoto, y de acuerdo a las fuentes que uno escucha, que le comenta cosas internas dentro del Poder Judicial, ha sido un verdadero terremoto para la Corte y para el Tribunal de Impugnación. Claro, porque el tema es esto cómo sigue, porque digamos, yo he hablado de una primera réplica después de ese terremoto, esta es la primera réplica, esto.
el segundo es que tiene que haber un nuevo juicio. Efectivamente. Entonces, Sí. ¿dónde está la punta de este ovillo? Sí. Digamos, ¿quién tiene la iniciativa y cuándo se inicia y quién dice pongan en marcha un nuevo juicio? La Corte. Efectivamente. Ujú. Sí, efectivamente. Y recordemos las palabras que todavía nos resuenan en el oído del doctor Pucheta, que fue uno de los miembros del tribunal que absolvió en su momento a Santos Vera. En una entrevista dijo, digamos, que la justicia no es independiente del poder político en Salta. ¿Y verdad? Lo dijo el doctor Pucheta, son entrevistas que están en las redes sociales y demás. Y resuenan todavía, ¿no? esa reflexión, algo que conocemos, que lo palpamos quienes litigamos todos los días en tribunales, ¿verdad? Sí. Bueno, el descrédito de la justicia de Salta es palpable. Sí, digamos, en el aire se lo siente. Es una institución que no tiene prestigio y no tiene, digamos, la estima de ciudadanía, que la tiene realmente muy mal rankeada dentro de... Si hacemos un ranking, digamos, seguramente de las instituciones menos... Hace algunos años hablábamos de una encuesta que nosotros publicamos, que la imagen era pésima, pero además se hablaba mucho del amiguismo dentro de esto, digamos, de cómo se va conformando y de una suerte de corporación que se autodefiende, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo recuerdo ese estudio, esa encuesta, y uno analiza y la situación no ha cambiado. La Corte de Salta es una mega corte, tiene poderes que no tienen otras cortes provinciales, porque maneja todo, forma parte del Tribunal Electoral, además de su rol de corte, de tribunal, ejerce también otras funciones. De 5 miembros que históricamente fueron los miembros de la Corte, hoy tenemos, ¿cuánto? 9 miembros de jueces de corte, un ejército de secretarios letrados designados sin concurso público de antecedentes, que es lo que manda la Constitución. No recuerdo el número, pero es un ejército de secretarios letrados. Uno va a la Corte y no hay espacio físico para habilitar más despachos y están desparramados en distintas oficinas micro los secretarios letrados que nombra cada juez que llega, ¿no? Realmente, digamos, tenemos que pensar en reformar cómo está constituido el juzgado con enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, que son instituciones que no están funcionando como uno deseara, ¿no? Y también la Corte. Bueno, veremos cómo sigue esto, así que Gonzalo, como siempre, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas Hasta gracias. cualquier momento. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Santos Clemente Vera. Vamos a hablar con él a ver cómo ha pasado estos días desde su liberación después de muchísimos años, encarcelado injustamente, cómo está viviendo sus días y cómo piensa su futuro. Así que volvemos ya nomás.